Amigos de Enlace, es un gusto nuevamente estar con ustedes, continuando lo que es el ciclo En Nombre de la Memoria, en compañía de la doctora Heredia con Asofan, que estamos haciendo todo un recorrido de lo que es la memoria histórica en temas de dictadura, en temas de desaparición, y el día de hoy la temática sobre masacres dentro de los procesos dictatoriales. Le doy la bienvenida, doctora Heredia, nuevamente para compartir este espacio que conjuntamente lo estamos llevando para, sobre todo, identificar y generar lo que es una denuncia. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia, en esta temática tan importante que es para todos, y es recuperar la memoria, porque la historia depende de cuánta memoria tiene la población respecto de todo lo que ha acontecido anteriormente. Y es así, que justamente la idea de recuperar la memoria es parte de la esencia de lo que Enlace, de lo que Aviala y Asofam va a mostrar y está demostrando sobre todo en este ciclo. En el primer capítulo hemos visto todo el tema de desaparecidos, aprovechando la Convención Internacional de Naciones Unidas, que nos marca la idea, en compañía que hemos tenido de Ariel Basteiro, embajador de la Argentina, y de lo que ha sido Carlos Fonseca, representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, todo un marco introductorio para este ciclo que va a abrir sobre todo la memoria, pero va a demostrar lo que es la idea de la descripción de la tortura, de la desaparición, de la masacre en procesos dictatoriales. Doctora, creo que es necesario que demos una conceptualización, una idea de lo que se entiende por masacre y de la diferencia de lo que es un genocidio, de lo que puede identificarse como una masacre civil, si vale el término, y de lo que se ha entendido sobre todo en los procesos dictatoriales. Sí. Ha habido muchísimas actividades a nivel nacional e internacional, digo, de muchos países, en la necesidad de lograr una convención de protección a toda la población contra lo que es el genocidio y las masacres y otras formas de delitos de lesa humanidad, entre ellas la desaparición forzada. En este sentido, en nuestra América Latina, una de las formas o parte de las formas que se han utilizado desde la conquista inclusive, son las masacres y, ¿por qué no?, el genocidio. En esta medida, una de las necesidades que hubo particularmente con la represión y la forma de represión que hubo en Guatemala, en Centroamérica y en Guatemala, fue la necesidad de identificar exactamente lo que fue el genocidio y también la masacre, porque de todos los países se cuenta en Guatemala más de 400 masacres que se habrían dado más o menos desde los años 30, cuántos más habrían antes. Entonces, la masacre no depende solamente del número, puede haber un número grande o pequeño, pero en general la masacre es a grupos de manera colectiva, donde en esta masacre puede estar dirigida, no dirigida expresamente un grupo, donde está la población civil, puede estar la población indígena u otras. Entonces la masacre es la agresión armada contra grupos de población con el objetivo de destruir, amedrentar y al mismo tiempo disminuir los enfrentamientos y las acciones que podrían haber grupos de poblaciones en contra de X o Z actitud que pudiera tener el Estado. Hay un elemento principal, doctora, que es justamente la magnitud de la masacre, ¿no? En este caso, el grado de violencia que se genera y que evidentemente lo ha identificado de manera incluso conceptual lo que es un grupo determinado en este caso, ¿no? Pero la idea principal es cómo dentro de la masacre se genera un alto grado de violencia que llega evidentemente a generar este concepto a nivel de macro, si vale el término, en la magnitud que se tiene, ¿no? En la masacre la agresión es indistinta a cualquier parte de esa población. Se diferenciaría del genocidio en que el genocidio está dirigida particularmente a grupos, sea por razones raciales, sean por razones políticas o razones, qué sé yo,
generalmente raciales, porque lo que ha ocurrido con los israelitas, los judíos en Europa, que son miles que han muerto, en realidad es un genocidio, ¿no es cierto?, contra los israelitas, contra los judíos, pero también ese genocidio fue dirigido contra los comunistas, que en ese momento eran absolutamente perseguidos, y cuando no a los capturados de la Unión Soviética, que en la Segunda Guerra Mundial capturaron también a grupos de soldados, que no necesariamente todos eran comunistas, venían del mundo de la Unión Soviética, y en uno de los lugares muy cerca de Berlín, en realidad los mataron a 14.000 soldados soviéticos en 3 meses, 14.000. Para decir algo, entonces el genocidio está dirigido a grupos específicos, sean por razones de género, razones étnicas, etc. Es decir, hay un grupo identificado. En la masacre es más amplio, puede caer cualquiera, ¿no es verdad?, que es decir, son poblaciones agrupadas en lugares expresos, por cualquiera sea la razón, pero ¿no? que evidentemente, Entonces, según según la conceptualización del derecho internacional humanitario, del CICERE como tal, identifica la magnitud en temas poblacionales, o sea, la cantidad que se da tanto a nivel de genocidio como a nivel de masacre en este caso, ¿no? Generalmente es así, ¿no?, porque la persecución por una razón expresa generalmente son grupos menores. Evidentemente hay una diferencia lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, pero no nos olvidemos lo que ha ocurrido en el África, donde se han matado por razones, y no ha sido solamente masacre, ha sido una persecución a tribus expresas, de una tribu a otra, etcétera, ¿no?, que los conocemos mucho. Entonces yo creo que hay un punto muy difícil de diferenciar entre genocidio y masacre, porque seguro que también hay digamos, extremos en cada uno. Lo que tendríamos que estar muy claros es que la utilización frecuente, ya un poco llegando en Latinoamérica y particularmente en nuestro país, la utilización de masacres ha sido utilizada, sobre todo en tiempos, particularmente en tiempos de dictadura, a grupos poblacionales que puede ser que que coincidan en actividades, en grupos étnicos o poblaciones, pero que no necesariamente está dirigido a X o Z personas, sino a toda la población de manera indistinta, ¿no? Esta conceptualización, amigos de Enlace, es fundamental para identificar sobre todo la diferencia teórica que nos marca la idea de lo que han sido las masacres y evidentemente lo que nos une el día de hoy, el tema de las masacres en procesos dictatoriales. Vamos entrando en tema de Bolivia, doctora, porque después de dar todo este marco general de lo que ha sido el contexto internacional y de lo que ha sido la conceptualización, es necesario ahora identificar lo que ha sucedido en Bolivia. Durante los procesos dictatoriales que hemos tenido varios, porque Bolivia ha tenido sobre todo décadas muy duras en este sentido, se han producido varios fenómenos, varios hechos a nivel de masacres, ¿no? Y el día de hoy justamente compartiremos en los otros bloques con invitados que nos van a dar la experiencia, que nos van a dar sobre todo esa conceptualización, pero la idea de lo que ha sido las masacres en los procesos dictatoriales bolivianos. ¿Cómo entramos en materia ahí, doctora? Sí, han habido en Bolivia particularmente, pareciera, entre las formas de persecución, de amedrentamiento, porque se ha utilizado todas. Una de ellas ha sido el tema de las masacres, y dirigida particularmente a las zonas mineras o a las zonas o a comunidades indígenas. Por ejemplo, entre ellas está la masacre de Tolata, que fue hecha, ¿no es cierto?, durante la época de Banzer, que es una de las que podemos identificar, hay varias otras, o masacres donde han sido al mismo tiempo, digamos, agredidas tanto la población minera como la comunidad indígena, y una de ellas que se da lastimosamente en época democrática es la de Amayapampa y Capacirca, donde se masacra a la gente minera, pero al mismo tiempo las comunidades periféricas que formaban parte, que eran mineros, ellos mismos apoyan a los compañeros mineros y terminan siendo masacrados, ¿no es cierto? Entonces, me parece importante para todos recordar
que en Bolivia se ha utilizado uno de los mecanismos, yo diría, más utilizados como mecanismo de represión, sin ser el único, han sido las masacres. Que es cierto que los que más han sufrido han podido ser mineros, pero tenemos que recordar que han habido masacres dentro de las poblaciones. Es el caso de La Paz en el golpe de Natuchbush, donde ¿cómo se llama? Se ametralla desde el aire a ciudades. El Alto fue ametrallado acá. En el golpe de Banzer fue lo mismo, es decir, la gente estaba reunida en el estadio porque se convocó para la resistencia en el estadio y bueno, los aviones pasaban disparando tanto como a la Icacote, etcétera, etcétera. Es decir, ahí no había diferencia a quién estaban disparando, sino era al que caía. Entonces la experiencia nuestra es muy vasta, ¿no? Y yo quisiera retomar este tema como para identificar que en Bolivia esta experiencia de las masacres llevadas o sobre todo en contra de las poblaciones, las comunidades, etcétera, ha determinado que nunca se sepa exactamente cuánta gente ha muerto, cuánta gente puede ser declarada desaparecida y muerta, porque la gente termina enterrando a sus muertos sin mayor denuncia porque estábamos en épocas de dictadura. Entonces, cuando nosotros nos preguntan cuántos desaparecidos han habido en ese momento, no sabemos exactamente si son números más o menos cercanos. Y ahí el gran problema justamente es el dato. Amigos de Enlace, estamos justamente analizando lo que es las masacres en los procesos dictatoriales. Nos vamos a ir un corte y a la vuelta ya volvemos con nuestros invitados, con José Pimentel, con Marta Cuba, que nos van a dar la experiencia viva de lo que ha sido el proceso de vivir, de estar ahí, de tener un familiar en estos procesos dictatoriales. Estamos en Enlace conjuntamente con Asofan en nombre de la memoria.